Y el día de hoy la lección es la número 12, corresponde al capítulo 14 del libro de Ezequiel y lleva por título Juicio contra los idólatras. Hoy día vamos a ver cómo Dios enjuicia la idolatría de su pueblo. Vamos a ver qué es lo que sucede en este capítulo. Sí, y eso sigue aconteciendo. O sea, hay países, ustedes ya pueden apreciar en algunas noticias, ¿verdad? Cómo están en constante juicio de parte de Yahweh, ¿cierto? Por su, Por la idolatría. exactamente, por su gran idolatría, porque hay países que son realmente tienen dioses para todo y por todo. Miren, el capítulo 14 de Ezequiel está dividido en dos secciones principales. La primera, que podríamos decir que va del 1 al 6, es la profecía contra la idolatría de los ancianos. En este caso, cuando hablamos de ancianos, aquí en las escrituras estamos hablando del liderazgo religioso de aquellos que eran maestros de la ley, aquellos que estaban en puestos de instrucción al pueblo acerca de la Torá. Y por otro lado, la certeza de la destrucción de Jerusalén, que la vamos a encontrar entre los versículos 12 al 20. Lo que había dicho Jeremías nuevamente se estaba ratificando en el mensaje que Ezequiel estaba dando al pueblo. Ambas secciones se iniciaron con la frase, y vino a mí palabra del Señor diciendo. ¿Se recuerdan por qué Ezequiel repite tanto esta frase? Y vino palabra de mí, y vino palabra a mí del Señor diciendo. ¿Se recuerdan por qué era esta frase tan recurrente en los mensajes de Ezequiel? Estamos en el capítulo 14 de Ezequiel. Eh, es por una razón, es para recordarle al pueblo que las palabras que Ezequiel les estaba dando no venían de su pensamiento, ni de su emoción, ni tampoco de algo personal, sino que estas palabras venían directamente de Dios, ya sea en advertencia, ya sea extendiendo su misericordia y haciéndoles ver al pueblo que el camino que habían tomado iba a traer consecuencias nefastas para ellos. Vamos a ver que en este capítulo Yahweh continúa bosquejando el motivo por el cual juzga la ciudad de Jerusalén y de la manera que lo hizo. Y lo importante será que vamos a comprobar que los principios que se exponen en este capítulo 14 están también operativos hoy, porque Dios juzga a las naciones y Él tiene juicios temporales y los hemos visto. ¿Cuáles son esos juicios temporales? Él en sus juicios temporales ocupa todo lo que es medioambiental, inundaciones, sequías, lluvias, cambio de estaciones, pensando en que estamos en invierno, tenemos un clima que parece que es de verano y en algunos lugares que están en verano parece, o sea, el clima se les transforma en invierno. Y es porque Dios está juzgando la idolatría de muchas naciones, está juzgando que hay mucha gente que conociendo a Dios le ha dado vuelta la espalda. Vamos a ver también que el libro de Ezequiel, y lo vamos a comprobar nosotros mismos, por qué la importancia y la aplicación de estas palabras y qué implicancia tienen hoy para nosotros. Esta palabra podemos decir que es antigua,
pero la palabra de Dios nosotros ya conocemos que es eterna y su palabra se cumple. Hay un texto que cuando yo era muy niña salía con mis papás, con mis abuelos a la calle y predicábamos y decía, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y la palabra de Dios hoy más que nunca hemos visto cómo se ha cumplido ante nuestros ojos. Y mientras Dios nos preste vida, vamos a ir viendo que esta palabra es fiel y verdadera y se cumple no solamente en nosotros, sino que se cumple tal cual está escrito. O no hemos visto que estamos viviendo este último tiempo casi en el libro de Apocalipsis, casi en lo que está escrito, nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos. Estamos viendo cómo la gente cada vez es más sorda al mensaje del Evangelio. ¿Y qué habla Apocalipsis? Dice que en el último tiempo la gente no querrá escuchar la verdad del Evangelio, tapará sus oídos y hará de verdad oído sordo al mensaje. Estamos viendo cómo ya están galopando los jinetes del Apocalipsis. Sí, gracias a Dios nosotros vivimos en el último lugar del mundo. Dios nos tiene puesta su mano de misericordia, pero hay naciones que están siendo tremendamente juzgadas porque en realidad se han rebelado en contra la misericordia de nuestro Dios. Y vamos a ver que contra Judá y contra Jerusalén no va a ser distinto el juicio que ha de venir contra la humanidad. Porque recordemos, la palabra de Dios es cíclica. Lo que fue, será. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está escrito se ha de cumplir. Y el Padre, ¿cierto? Primero somete a juicio a su pueblo. Exactamente. A su pueblo, porque Él es justo. Pero así también someterá y somete al resto de las naciones. El juicio comienza por su pueblo. Es ahí donde empieza a separar el trigo de la cizaña. Y en este tiempo ha estado separando el trigo de la cizaña. Vamos entonces al capítulo 14 del libro de Ezequiel y vamos a leer del 1 al 3. Alejandro, por favor. Ezequiel, capítulo 14, del 1 al 3. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En estos versículos Ezequiel llamó a los ancianos. Recordemos que cuando la escritura habla de ancianos, está hablando del liderazgo religioso, del liderazgo que enseña al pueblo. Está llamando a los ancianos de Israel al arrepentimiento. Y podemos ver en toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, que el mensaje de Dios para su pueblo es el arrepentimiento. En hebreo se escribe techuvá, que es volver a Dios, dejar el camino por el cual íbamos y volvernos de regreso a la cruz, a Yahshua, a encontrarnos con Él. Sí, y a su palabra y obviamente a sus instrucciones, ¿cierto? A sus mandamientos. Eso es lo que hizo cada uno de nosotros. Y todavía, ¿cierto? Lo estamos haciendo. Vamos a ver cómo este mensaje ha estado escrito desde el principio. Alejandra, segunda de Crónicas 7:14. Alejandra, segunda de Crónicas 7:14. María, primera de Juan 1:9. Primera de Juan María 1:9. El delegado de la familia Bello Chávez, Hechos 13:19.
Hechos 13, 19. Dati, Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Y Barbarita, Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Entonces, vamos a empezar con Alejandra. Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren a sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Hay una condición para que Dios nos perdone, y la condición es un verdadero arrepentimiento. Así es. No puede haber convencimiento en nuestras vidas, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Amén? María, por favor, primera de Juan 1:9. Ya. Buenas noches. Hola María, buenas noches. Ya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así es. Todos hemos pecado, todos hemos faltado delante de Dios y gracias a Él, porque pudimos conocerle y arrepentirnos de toda nuestra maldad. Amén. Hechos 3:19. El delegado de la familia Bello Chávez. Amén. Al tiro que tuvimos un error técnico, anotamos 13. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Gracias, Ezequiel. Proverbios 28:13. Amén. Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Importante, no es solo confesar, es abandonar, ¿se dan cuenta? El que roba, no robe más. más. Entonces, eso hay decisión, porque a veces uno dice, no, es que el sentimiento, la emoción, no, aquí eso lo deja fuera la escritura. El arrepentimiento conlleva a decisión, y la decisión es de manera racional, no sentimental. Amén. Amén. Y por último, Mateo 4:17. Dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. Amén. Arrepentíos, conviértanse. Y es importante entender que para Dios es importante que nosotros nos arrepintamos, por supuesto. Sigamos. Así que el mensaje de Ezequiel, aquí en el capítulo 14 del libro de Ezequiel, es arrepentíos y volveos a Dios. Pero al parecer estos líderes, estos ancianos, mostraron una apariencia de piedad y fingieron que estaban dispuestos a escuchar al profeta. Era cierto que ellos no habían, mi guía, acá está, no habían hecho ídolos. Pero el Señor dijo, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. A veces las personas no necesitan hacer una imagen de madera, de yeso o en un papel pintarla, sino que los ídolos están hechos en el corazón. ¿Y qué dice su palabra? Que Dios escudriña hasta lo más profundo del corazón, que Él lo conoce todo. Y a veces no tenemos ídolos que son imágenes o alguna situación, por decir, de algún santo o alguna virgen. No, a veces es nuestro trabajo,
son el dinero que recibimos, le tenemos objetos. Por lo tanto, tenemos que tener siempre presente la frase del Señor para que nos estemos auditando. Donde está tu tiempo, ahí está tu corazón. ¿A qué le estamos dando más tiempo? A veces nos afanamos igual que Marta. Marta, afanada estás con las cosas de la casa. ¿Ah? Y no has tomado la mejor parte como María. A veces no nos damos el tiempo de María de dejar un poco atrás el afán de la casa y sentarnos a los pies del Señor y empezar a conversar con Él, tener ese tiempo de escucharlo hablar, abrir la Biblia y empezar a leer qué palabras Él tiene para mí. Y es importante. Estamos en un tiempo, como les he dicho anteriormente en clase, en un tiempo profético que muchos que ya han partido hubiesen querido vivir, ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo a nuestros ojos. Y hoy día nosotros tenemos que estar enraizándonos cada vez más en la roca que es Cristo, que es su palabra, que es ya abrazarlo con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Miren, estos hombres que habla aquí el capítulo 14 del libro de Ezequiel, en los primeros 3 versículos que hemos leído, esa idolatría quizás estaba en sus tradiciones, en sus dogmas, en sus enseñanzas de hombre. Y hoy día muchos cristianos están idolatrando a líderes religiosos, a hombres. No es distinto. Están idolatrando sus enseñanzas, sus libros, lo que ellos dicen es ley, y han dejado de lado lo que dice la Escritura. Hay muchas enseñanzas hoy día de hombres que van en contra de lo que dice la Escritura, pero la gente prefiere seguir al hombre en vez de seguir a Dios. Le damos gracias al Señor por el día en que Él vino a nuestras vidas y sacó la venda. Amén. Y hoy día nosotros hemos decidido seguir al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con todo lo que somos y seremos. Y lo más importante, a la manera de Él o a la manera que Él establece en la palabra, no a nuestra pinta. Si fuera nuestra pinta, el final sería desastroso. Saludamos también a los de que se han conectado, ¿verdad? A la familia Muñoz Cabezas, sí, a mi pastora Nancy, que el mi Señor la sobrina, bendiga, a los Sandoval, ¿cierto? Bello. Al Nico. Y volver a preguntar, ¿me van a ayudar a leer? Para ver cuántos más ayudan a leer el día de hoy. Perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a ver que el consultar al Señor, el creer y obedecer a su palabra es sumamente importante. Es lo más importante que nosotros debemos atender y obedecer. Consultar al Señor. ¿Cómo consulta al Señor? En oración y a través de su palabra. Amén. Creer y obedecer a su palabra. Estar leyendo, estar meditando, tener un versículo quizás a lo mejor semanal que he tomado para aprender de memoria y ejercitar mi memoria, mi mente, y escribirlo, leerlo, decirlo en voz alta, repetirlo, meditarlo. Qué importante es entender y hacer lo que dice el Salmo 119. Bienaventurados sois cuando meditamos en su palabra. ¿Qué es lo que trae tranquilidad a nuestra vida? Su palabra. ¿Qué es lo que trae fe a nuestra vida? El oír su palabra. Amén. Es importante esto. Vamos a leer Jeremías 6, del 25 al 30, y vamos a darnos cuenta de algo importante. Vamos a pedir al Dati que lea, y nosotros seguimos la lectura. Jeremías 6, del 25 al 30.
Amén, dice. No salgan a los campos, no viajen por los caminos. La espada del enemigo está por todos lados y nos aterroriza a cada paso. Oh pueblo mío, vístete de tela áspera y siéntate entre las cenizas. Lamentate y llora amargamente, como el que pierde a un hijo único, pues los ejércitos destructores caerán de sorpresa sobre ti. Jeremías, te he hecho probador de metales, para que puedas determinar la calidad de mi pueblo. Ellos son rebeldes de la peor clase, llenos de calumnia. Son tan duros como el bronce y el hierro, y llevan a otros a la corrupción. Los fuelles soplan las llamas con furor para quemar la corrupción, pero no los purifica, ya que su perversidad permanece. Los marcaré plata rechazada, porque yo, Yahweh, los desecho. El juicio de Dios a la rebeldía, a la idolatría, en realidad a la desobediencia, es con ira. ¿Por qué? Porque se le ha dado a su pueblo una y otra vez la oportunidad de arrepentirse y de volverse a él. Pero el pueblo sigue buscando y consultando a otros dioses en vez de ir a consultar al Señor. Cree otras palabras de los hombres en vez de creer las palabras que el Señor les ha dado. Una advertencia para nosotros hoy, para que nosotros realmente podamos atender y obedecer las palabras del Señor. Sigamos leyendo. Juanito Muñoz, por favor. Capítulo 14 de Ezequiel, del versículo 4 al 6. Buenas noches. Hola Juanito, buenas noches. Ezequiel 14 del 6, del 4 al 6. Amén. Ahora pues, habla con ellos y diles, 2 puntos. Así dice el Señor de señores. Cualquier hombre de la casa de Israel que levante sus ídolos en su corazón y ponga el tropiezo de su iniquidad delante de su rostro y venga al profeta, yo Yahweh seré testigo contra él a causa de la multitud de sus ídolos, pues prenderé a los de la casa de Israel en su corazón, porque se apartaron de mí por causa de todos sus ídolos. Por tanto, di a los de la casa de Israel, 2 puntos, abro comillas, así dice el Señor de señores, arrepiéntanse y vuélvanse de todos sus ídolos y aparten sus rostros de todas sus inmundicias. Amén. 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 Nuevamente el Señor exhortando a su pueblo. ¿Se dan cuenta el amor del Señor? La paciencia que Él tiene con nosotros. Porque a veces decimos, no, es que Israel, súper porfiado, no quiere escuchar, no quiere atender. Y el Señor a veces nos dice, ¿y ustedes? ¿Ah? El Señor es una advertencia para nosotros y a la vez el recordarnos continuamente cuánto nos ama. Mire, hay una historia en la Escritura que cada uno de nosotros en alguna oportunidad quizá ha escuchado este personaje. Sansón era un hombre fuerte, ¿cierto? Un hombre que era instrumento de Dios en algunas ocasiones. Pero este hombre no estaba convertido, no se había arrepentido. ¿Y por qué vamos a decir esto? Vamos a escuchar, y si usted lo quiere buscar, Jueces 16, del 1 al 3. Vamos a ver la característica de este hombre y vamos a entender por qué no tenía un corazón arrepentido. Alejandro. Jueces 16, del 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon, y acecharon toda aquella noche la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó,
y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. ¿Por qué decimos que Sansón no tenía un corazón convertido? Primero, porque desobedeció toda la instrucción que el padre les había dado. El padre les había dicho que ellos buscaran mujer en Israel, dentro del pueblo. Y él fue a otra ciudad donde estaban los enemigos y hizo otra cosa que la escritura también señala que no corresponde, y es la fornicación y meterse con mujer extraña. Y ahí él lo dice claramente, que es con mujer extraña con quien se mete. Cuando Dios nos llama a un servicio, cuando Él nos llama como hijos, Él quiere que nosotros seamos un pueblo santo, porque para Él nosotros somos su tesoro preciado y debemos cuidarnos en todas las áreas de nuestra vida, tanto solteros, casados, viudos, separados, en la condición que hayamos llegado al Señor. Debemos cuidarnos para Él. Cuando ya nosotros entendemos y nos hemos arrepentido, nos hemos convertido con el alma, con nuestro espíritu al Señor, debemos mantener y guardarnos en santidad para Él. Pero Sansón no entendía que el Espíritu de Dios venía sobre él y le daba una fuerza sobrenatural. Él pensaba que su poder estaba en su pelo. Y ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Jueces, los capítulos antes y los capítulos después, para que se hagan la idea completa. Sansón no comprendía que él era un instrumento de Dios y que el Espíritu Santo de Dios era quien le daba el poder. Amén. Pero llegó un día en que pretendió luchar y fracasó, porque no sabía que el Espíritu de Yahweh se había apartado de él. ¿Por qué? Porque él había continuado jugando con el pecado y al mismo tiempo fingiendo y queriendo ser un hombre de Dios. Y ahora la pregunta es, y yo sé que muchos de nosotros sí conocemos gente que profesan ser creyentes y juegan con el pecado y piensan que no les va a suceder nada. Nadie puede evitar las consecuencias del pecado. El castigo es inevitable. Muchos cumplen las formalidades y ritos de la religión, manteniendo una fachada intachable, pero en su intimidad, cuando están en lo secreto, es cuando manifiestan lo que realmente son. Quizás las personas no lo van a ver, pero Dios sí conoce quiénes somos y cómo somos. Quienes tienen ídolos en sus corazones. Y Yahshua indicó esto en Mateo 23, del 27 al 32. Nicolás, por favor, si nos puedes ayudar con la lectura. Mateo 23, del 27 al 32. Y le vamos a pedir a Alejandra que nos ayude con Mateo 15, del 8 al 11. Mateo 23. Del 27 al 32, ¿cierto? Sí, amén. Ya, amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis
llenos de hipocresía e iniquidad. Hay vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Amén. Aquí el Señor está haciendo un reclamo a los maestros, a los líderes de la ley, de que ellos eran de una forma frente a las personas, pero realmente su corazón estaba total y completamente alejado de Dios. Para el público eran los más santos, puros y limpios, pero en el hogar, en la interna, eran hacedores de iniquidad, y iniquidad ya sabemos lo que significa. Exacto. Falta de instrucción, falta de Torá. O sea, le aplicaban a otro lo que ellos no podían hacer o cumplir. Por eso se le dice que fariseo. Mateo 15, del 8 al 11. Ya. Dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Amén. Y es lo que pasaba en el tiempo de Ezequiel, de lo que estamos leyendo en el capítulo 14. Estos ancianos fingían ser pulcros y santos delante de Dios, tratando de ir a consultar con el profeta, pero en realidad su corazón estaba total y completamente alejado de las instrucciones de Yahweh. Alejandro, del 7 al 11, por favor. Amén. Ezequiel 14, del 7 al 11. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera al profeta para preguntarle por mí, yo Yahweh le responderé por mí mismo. 8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Yahweh. Y cuando el profeta fuera engañado y hablare palabra, yo Yahweh engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta. 11. Para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Yahweh el Señor. Aquí vemos que los líderes, los profetas de Israel, de Judá, se habían contaminado. Realmente estaban dando falsas profecías, los maestros estaban enseñando dogmas y tradiciones de hombre, no estaban atendiendo a las palabras del Señor, y el Señor le dice a Ezequiel que estos hombres son falsos, que fingen escuchar el mensaje, pero no prestan atención en absoluto. En cuanto el profeta les da la espalda, le van a criticar. El juicio comienza por la casa y no es diferente hoy. Yahweh juzgará a su pueblo y separará el trigo de la cizaña. Así es. Hoy muchos líderes cristianos se han apartado de la verdad del evangelio, han dejado la palabra de Dios como fuente infalible de verdad, abrazando dogmas y tradiciones de hombre, haciendo que muchos apostaten de la fe. Cualquiera que venga y les predique un evangelio distinto al que está escrito, dice la Escritura que al tal nosotros debemos llamar anatema. Aunque un ángel del cielo venga
y quiera predicarnos un evangelio distinto al que está escrito, nosotros debemos tener nuestros oídos con los filtros de su palabra. Solo conociendo y aplicando su palabra en nuestra vida es que nosotros podamos librar del engaño del enemigo. Esta vieja naturaleza que nosotros tenemos es mala, hablando de antes de venir a Cristo. Pero el día que nosotros vinimos a Cristo, esta vieja naturaleza fue muerta, porque cuando nos arrepentimos, cuando confesamos al Señor con nuestro corazón, con nuestros labios, Él hizo de nosotros una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas aquí han sido hechas nuevas. El Dios al cual nosotros servimos es un Dios compasivo y misericordioso. Y lo hemos visto aquí, en estos 14 capítulos que ya llevamos de Ezequiel, cómo Dios ha mostrado su misericordia una y otra vez. Pero el pueblo sigue siendo rebelde y terco ante el mensaje del Señor. Yahweh les está dando una oportunidad para que puedan volverse a Él, pero ellos no la aprovecharon. ¿Y cuántos hoy? En este tiempo, hermanos, nuestra oración debe ser la siguiente: que el Padre pueda preparar los corazones de las personas a quienes nosotros vamos a hablarles del Evangelio, para que ellos puedan escuchar. Porque hoy día el corazón de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, está siendo total y completamente endurecido por la rebeldía, por la rebelión, por la idolatría, y están haciendo oídos sordos al mensaje del Señor. Sí. Nuestra oración es para que el Señor abra los ojos, incluso de aquellos que se dicen ser creyentes y que están yendo por un camino distinto al que señala la Escritura. Y nosotros debemos auditarnos para que nuestros caminos sean caminos de luz. Porque hay muchos que pensando estar en luz, están rodeados y andando en camino de tiniebla. Sí, hoy entendemos que los tiempos precisamente en nuestro país y en realidad en el mundo entero no está el debate, aquellos que podemos entender y comprender a través de la Escritura, entre los de derecha y los de izquierda, entre comunistas y nacionalistas. No, el problema actual que sacude al mundo es la maldad del corazón del hombre, el egoísmo, el aprovecharse del otro. Ya no se trata de colores políticos, se trata simple y ferozmente una guerra entre el bien y el mal, entre quien quiere obedecer a Yahweh y el que no quiere obedecer a Yahweh. Es ahí la gran batalla entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo. Por lo tanto, ¿de qué bando va a estar usted? Obviamente del ganador, el bando de Yahweh, el de Yahshua, el de Jesús. Si la Escritura dice que Él va a triunfar, ¿se da cuenta? No puede ser posible que creyentes cristianos estén de parte de aprobar una constitución que solo si hubiese un ítem que atentara contra los mandamientos de Yahweh, ya es reprochable. Solo uno. Y solo el hecho de aprobar el aborto hasta los 9 meses, usted, si vota por eso, se está convirtiendo en un asesino. Y dice dentro de sus mandamientos, no asesinarás. Así que si usted está pensando en eso, déjeme con todo respeto y sin ningún color político decirle que está enteramente y rotundamente equivocado y frente al Padre, en aquel en que usted ha puesto su confianza. Así que después es sin llorar. Disculpe que haya sido tan vehemente. Y es el tema de hoy.
es el tema de hoy, es lo que está sucediendo hoy. Y no es distinto a lo que estaba sucediendo aquí en este tiempo de Ezequiel. Ellos estaban en una lucha no No, no en una lucha de colores políticos, de los nacionalistas que decían nos quedamos aquí en Jerusalén y en Judá y no nos movemos de aquí, y los que decían no, nosotros nos vamos porque vamos a huir. No, esta era una lucha espiritual así es. y la lucha era entre el bien y el mal. El Exacto. bien era obedecer a Dios y rendirse a los babilonios para que salvaran su vida, y el mal era seguir escuchando a los profetas falsos y a los falsos maestros que le decían paz, seguridad, quédense aquí en las murallas de Jerusalén porque a ustedes no les va a pasar nada, porque estas murallas, como las construyeron nuestros antepasados, van a ser las que nos van a sostener, las que nos van a cubrir, y ponían toda su confianza en esas murallas y no en el Dios de Israel. Así es, bien, Emita, exacto. Y hoy día está pasando lo mismo. Las voces de muchos líderes religiosos están diciendo tranquilos, que todo va bien, vayan por este camino a ustedes les augura todo, mejoría y todo lo que ustedes requieran. Hermanos, cuidado, cuidado, porque mientras la multitud corre al despeñadero, nosotros tenemos que ser astutos. Tenemos que ser cautos. Entendidos los tiempos. Entendidos en los tiempos, saber qué es lo que está pasando. Nuestra constitución, la que tenemos hoy día que nos rige, no es la mejor, pero por lo menos defiende los valores que nosotros defendemos, que es defender la vida, y el matrimonio entre un hombre y una mujer. Hay otro ejemplo. ¿Que cambiaron esto? Sí, lo cambiaron, porque las leyes cambian las cosas, pero la constitución que decía, la que teníamos, que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Así es. Hoy día la constitución que quiere venir a gobernar nuestro país, hay muchos artículos que le están dando la libertad al gobierno globalista para que intervenga en nuestro Estado. O sea, le están diciendo, nosotros nos hacemos a un lado para que ustedes tomen las riendas y puedan gobernar en un único sistema. Nosotros ya conocemos la Escritura. Sabemos que va a venir uno que se va a presentar a querer solucionar todos los problemas del mundo. Y todas las naciones se van a rendir ante él y le van a entregar el poder. Así es. Va a tener un tiempo de gobierno, pero después él se va a sacar la careta y va a venir la aflicción y el dolor para todas las naciones, incluido Israel. Escrito está. ¿Hemos entendido lo que dice la Escritura hasta hoy? Sí. ¿La hemos visto a nuestros ojos cumplirse? Sí. ¿Se irá a cumplir lo que está escrito en el libro de Apocalipsis? Lo hemos visto con nuestros ojos. Por lo tanto, nosotros no podemos ser partícipes de algo que va en contra de lo que está escrito. A nosotros, ¿qué nos rige primero? La Escritura. Y miren, aquí en el versículo 12 al 14, vamos a ver algo importante de atender. Dati, por favor. Capítulo 14 de Ezequiel, del versículo 12 al 14. Amén. Luego recibí este mensaje de Yahweh. Hijo de hombre, supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí, y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarles la provisión de alimento, y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como a animales. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí, su justicia los salvaría solo a ellos y no a ningún otro, dice Yahweh soberano. ¡Wow! Aquellos profetas estaban equivocados y Dios le estaba diciendo explícitamente a Ezequiel que Jerusalén iba a ser juzgada. Fue como si Dios le hubiese dicho a Ezequiel, la ciudad es rebelde,
se ha rebelado continuamente contra mí, les he dado ocasión de volverse a mí, pero no lo han hecho. Dios estaba hablando claramente y estaba hablando en serio. El versículo 13, Alejandro, por favor, ¿lo puedes leer? Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Rebelándose pérfidamente. ¿Qué quiere decir esto? Una maldad aumentada en extremo. Y hoy nosotros lo estamos viendo como naciones, como nuestra nación, la maldad ha aumentado de manera exponencial. Si Noé en persona estuviera hoy aquí, se le calificaría como extremadamente conservador, anticuado y fuera de época. ¿No somos eso nosotros a los ojos de los demás? Sí, pues. Que estamos Extremo. fuera de tiempo, Extremo. que somos extremos, Se está judaizando. que estamos realmente fuera de época. ¿Por qué? Porque la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Y qué es lo que más vemos acá? Miren, y les dice, así como no habrían escuchado a Noé, como no habrían escuchado a Job, tampoco a Daniel. Pero sí hubo uno que escuchó a Daniel y no era del pueblo de Israel. Era un pagano, un extranjero, pero que sí escuchó a Daniel. Y ese fue el rey Nabucodonosor. Allá en el palacio del primer gran gobernante de Babilonia, Nabucodonosor estaba y escuchó a Daniel. Los babilonios conocían a Daniel y sabían que era un hombre de Dios. Pero ¿qué nos hace diferente a los demás? ¿Y qué es lo que se nota en nosotros distinto a las personas? Y ellos lo pueden ver. Daniel 1:8 lo dice claramente. María, ¿lo puedes leer, por favor? Daniel 1:8, María Gárate. Daniel 1:8. Ya, 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahí está la razón. Y esa es la razón que debe ser nuestra razón. No contaminarnos. El tomar decisiones firmes y aferrarnos a ellos. Ser con el Señor de una sola palabra. Te voy a servir hasta el fin de mis días. Mientras el Señor no nos llame a su presencia, le voy a servir. Tenga pena, tenga dolor, tenga angustia, me sienta bien, me sienta mal, me sienta deprimido, me sienta triste, me sienta contento, alegre, como me sienta. Porque mis sentimientos no determinan la decisión que yo tomé. Y la decisión que yo tomé fue abrazarme al Señor hasta el último de mis días. Y eso es lo que Daniel decidió en su corazón, no contaminarse. El Señor nos está diciendo acá, pongan atención, no sean fluctuantes. Si me han abrazado, aférrense a mi palabra, sabiendo que su vida está escondida en mí. Amén. Eso nos dice el Señor. Y aquí, ¿qué es lo que pasaba? Estaba viendo el Señor a
Noé, a Daniel y a Job, que habían sido hombres justos, pero aunque ellos estuvieran, ninguno se iba a salvar por la intercesión de ellos, porque el pueblo estaba total y completamente, como lo dice ahí, rebelados pérfidamente en contra de Yahweh de los ejércitos. Sí, era tal la condición del pueblo, de su pecado, de su iniquidad, de falta de instrucción, ¿verdad? Que aunque le pusieran al medio, como bien dice Mita, a Noé, a Daniel y a Job, únicamente se salvaban ellos tres. Así de simple. O sea, ¿qué está diciendo Yahweh? Y lo está diciendo para estos tiempos. Recordemos Apocalipsis. En Apocalipsis viene un juicio, viene la ira de Yahweh que va a caer sobre la humanidad, sobre todo el resto de la humanidad que esté viviendo. No hay vuelta atrás, ya está decretado por él, está establecido. Y usted, o al que se quiera poner como intercesor, no va a pasar nada. Lo único que va a suceder es que se va a cumplir su palabra, su determinación, su ira va a ser ejecutada. Ya no hay intercesor. Si el único y el que hay que aprovechar hoy día es a Yahshua como nuestro intercesor. Es por eso importante comunicarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y aunque se burlen, aunque se ríen, aunque no nos tomen en cuenta, no importa. El único intercesor válido, el único. Y todavía es tiempo. Todavía hay gracia. Amén. Vamos a terminar leyendo desde el versículo 15 al 23. Amén. Del 15 al 23. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. ¿Se da cuenta? 17. O si yo trajera espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, y hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Wow. 19. O si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. ¿Se dan cuenta? 21. Por lo cual así ha dicho Yahweh el Señor, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí que quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados de mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Aleluya, siempre un remanente, siempre ha sido un grupo. Amén. Se da cuenta si el camino es angosto, el que nos lleva a él. El otro camino del mundo es ancho y por él transitan multitudes y multitudes, porque es ancho, pero va a la muerte. El camino que usted tomó y yo, ¿cierto? Que es seguir a Yahshua y manifestar nuestro amor practicando sus mandamientos, nos lleva por un camino angosto, porque somos parte de un remanente. 23. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no son sin causa, y sé todo lo que he hecho en ella, dice Yahweh el Señor. Amén. Porque iban a contar ese remanente, por qué había pasado Jerusalén y Judá esa situación. Eran testigos. ¿Por qué las advertencias del Señor? ¿Y por qué las advertencias para nosotros hoy? Amén. Mire lo que dice Apocalipsis 3:6, Tati, por favor. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. El versículo 13 del mismo capítulo de Apocalipsis. Todo el que tenga oídos para oír
debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. El mismo capítulo, el versículo 22. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Cuál es la advertencia para nosotros hoy? Oír. Oír, aleluya. Porque vendrá tiempo en que nadie querrá escuchar. Así es. Mientras nosotros podamos oír Amén. al Señor, debemos obedecer lo que Él nos llama a hacer. Así es. Mucha gente hoy día escucha, pero no practica. Y Santiago lo dice claramente, que nosotros debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Es importante la razón por la cual en este tiempo Dios está permitiendo que su palabra se difunda al mundo por todos los medios posibles, es para mostrarnos que Él no quiere que nadie se pierda. Así es. Y además, nadie podrá excusarse delante de Él. Vemos acá que el Señor nos está dando un tiempo para nosotros poder ser atalayas y también un tiempo a la gente que está dispuesta a escuchar, pueda atender el mensaje del Evangelio y pueda abrazar la verdad de Cristo en su vida. Amén. Pero no todos hoy día están queriendo oír. Hay una generación que se perdió. Hoy día hay estudios que hablan de que la generación de jóvenes de 18 y menos años, de 18 a 10 años, es una generación que está realmente sin Dios, sin ley, porque fue enseñada en el ateísmo. No creen en Dios, no creen en la Biblia. Para ellos son cosas de verdad, de historia, de fantasía. Y esa generación está perdida. ¿Por qué cree usted que hoy día los jóvenes no entienden su genética como tal y están abrazando la ideología de género como su forma y como su estandarte? Porque ellos se perdieron, porque no hubo quien les hablara a tiempo de lo que nosotros hoy día estamos aprendiendo, que es la palabra. Hay muchos de ellos que tienen padres que en algún minuto oyeron el mensaje, pero vino la presión de los amigos y esa semilla se quemó con el sol. Hubo otra semilla que cayó en los pedregales, otra que cayó fuera del camino, pero bendita semilla que cayó en nosotros y que está dando fruto. Y aunque usted de repente se mire y diga, no veo tantos frutos, pero el Señor sabe que estamos dando fruto, porque hoy día nuestra vida no es nada parecida con lo que era ayer o cuando recién llegamos al Señor. Amén. El Señor aquí nos está dando un mensaje de esperanza. Es un remanente el que se va a salvar. Y ese remanente son aquellos que atiendan y obedezcan y practiquen lo que el Señor ha dejado escrito. Aquellos que estén dispuestos a escuchar y a practicar sus mandamientos. Los juicios vienen a causa de la maldad, y los juicios que aquí son invocados son los mismos que están invocados
y están explícitamente escritos en Apocalipsis: espada, hambre, fieras y pestilencia. No será distinto, pero sí hay un remanente que será salvado de la ira que vendrá.